En octubre de 2024, el Consejo de Ministros de Cuba convirtió en ley por decreto el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. Esta noticia es un horizonte que se hacía impostergable para impactar en las desigualdades estructurales de nuestras sociedades si hablamos de cuidado. Es necesario visibilizar la importancia de los cuidados en función de garantizar el derecho de las personas a recibir cuidados y el reconocimiento social de quienes asumen estas responsabilidades. Reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar el trabajo de cuidados son las 5 metas que se postulan para avanzar hacia la sociedad del cuidado que abogue por un nuevo acuerdo de corresponsabilidad tanto entre hombres y mujeres como entre el Estado, el mercado, la comunidad y los hogares. Precisamente sobre este tema debatiremos hoy y para ello me acompaña Ariel Fonseca Quesada, quien es director general de empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba. Bienvenido, un buen cubano. Muchas gracias. Siga con nosotros, estaremos en 27 minutos hablando de cuidados en Cuba. Abrimos el debate para hablar en buen cubano y actualmente al menos 8 millones de personas mayores en América Latina y el Caribe requieren de cuidados. ¿Por qué en este es el momento en el que el mundo ha puesto la mirada sobre las políticas de cuidado y sobre la importancia del cuidado? Sí, es importante decir que el mundo está viviendo, al igual que nuestro país, un cambio en la demografía. Entendemos también se ha ido realizando una discusión de la importancia que tienen los cuidados para la sostenibilidad de la vida, para el desarrollo, y entendiéndolo también como curso de vida y no como ciclo. La discusión está versando ahora en que todos los seres humanos necesitamos y proveemos cuidado a lo largo del curso de la vida. Y se está también promoviendo una discusión que va más allá de entendiendo como el cuidado como un derecho humano. Las sociedades se debaten esta temática y se está viendo también como un pilar del bienestar. No es posible el desarrollo económico, el desarrollo social, si no hay políticas de cuidado, a partir de que, ya sea de manera directa o indirecta, es necesaria para la reproducción de la vida. Ariel, y cuando estamos hablando de los cuidados, usted hablaba del tema económico, ¿qué podemos entender en el concepto de economía del cuidado? En primer lugar hay que decir que la acción, el trabajo, la actividad de cuidado es todo lo que todo lo relacionado con la reproducción de la vida. Hemos dicho que puede ser directo o indirecto porque usted al amamantar a su hijo, al alimentarlo, al bañarlo, usted está de manera directa cuidándolo, pero también todos desarrollamos actividades de cuidado de manera indirecta que tiene que ver con la elaboración de los alimentos, desde la limpieza, desde otras actividades que desde el hogar o en el entorno cercano hacemos para cuidar a nosotros mismos y a nuestra familia. La economía del cuidado está relacionada con todas esas acciones, actividades que hacemos las personas para esas actividades de la reproducción de la vida cotidiana que son imprescindibles y que de manera general, históricamente, han estado enmarcados en un trabajo no remunerado. Hoy la Organización Internacional del Trabajo en este 2024 abordaba y ya estableció una resolución relacionada con la economía del cuidado porque históricamente ha estado invisibilizada la labor que se ha desarrollado en este tema. Por eso nosotros desarrollamos un proyecto trabajo no remunerado para lograr esa visibilización y sobre todo para aumentar la protección de las personas que se dedican a estas actividades. Pero siempre que hablamos del cuidado, y usted por ejemplo hablaba del tema de la maternidad, ¿no? De la maternidad y la paternidad, pero hablamos del cuidado, ¿será solamente un tema del ámbito familiar?
¿Hay que dejar solamente el cuidado en el ámbito familiar o es también importante que políticas públicas atiendan esta área del cuidado? Exactamente, yo creo que una de las discusiones, de los análisis, de las propuestas actuales está relacionado con eso, con que no sea una responsabilidad exclusiva de las familias. Se habla en el mundo hoy del diamante de los sistemas de cuidado o del diamante de los cuidados relacionado con la participación que tiene el Estado en ofrecer servicios y en regular estos servicios por los distintos actores. La otra punta está relacionada con la familia, que indiscutiblemente todos tenemos que, a lo largo, como he dicho, del curso de vida, que recibir y ofrecer cuidados. También los actores económicos. No es posible que solo a través de entidades estatales, donde las sociedades cada vez más se envejecen, pueda darles respuesta a todas las demandas de cuidado. Por lo tanto, también es necesario que los distintos actores de la economía, no estatales, cooperativos, privados, participen en las prestaciones de servicios de cuidado. Y también toda la sociedad. Por eso hablamos de ese diamante, de las necesidades que la sociedad entendamos, la importancia que tiene de lograr también y sobre todo una corresponsabilidad. Los sistemas de cuidado tienen que ir encaminados a lograr una corresponsabilidad de los cuidados, ya sea hacia el interior de las familias, para que no sean solo las mujeres. Está demostrado en todos los datos y también en la encuesta nacional de igualdad de género que se hacía por la ONEI acá en Cuba, que son 17 horas, cerca de 17 horas a la semana que las mujeres dedican más que los hombres a las labores de cuidado. Por lo tanto, tenemos que lograr no solo de que no sea solo una responsabilidad de las familias, también tenemos que lograr que no sea solo una responsabilidad de las mujeres. Tenemos que lograr que los hombres, las mujeres, todos participemos en las labores de cuidado. Y que no sea solamente una responsabilidad de las familias, sino también de toda la sociedad. Exacto, por eso hablaba del diamante de cuidado. Exactamente, de todos los actores de la sociedad. Le propongo una pausa, Ariel, en nuestra conversación y con este diálogo que me parece muy relevante e importante para la Cuba actual, una sociedad que envejece cada día. Volvemos tras la pausa. Usted sabe que puede estar con nosotros aquí en los debates en Buen Cubano. Vamos a una pausa y en minutos regresamos. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Seguimos hablando en Buen Cubano sobre el cuidado. Y el trabajo de los cuidados en todo el mundo sigue caracterizándose, como bien decía Ariel en el primer momento, que se dedica solamente al ámbito familiar, a las mujeres, que no tiene remuneración desde el punto de vista económico. ¿Cuál es el escenario en Cuba en la actualidad? Es importante decir que el sistema de trabajo de gobierno en nuestro país, que tiene como guía un Plan Nacional de Desarrollo del 2030, estableció macroprogramas, programas y proyectos. Y hace 2 años comenzamos dentro del Programa de Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social, el desarrollo del programa Trabajo Digno. Y dentro de ello identificamos, como mencionaba anteriormente, un proyecto relacionado con el trabajo no remunerado. ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Cuál era la situación de las decenas de miles de personas que hoy se dedican a cuidar, como vimos, de manera directa o indirecta, y cuáles deberían ser las acciones que políticas, programas, debía desarrollar el país en todas sus esferas y niveles para la atención a esta temática? Nosotros hemos identificado, como en el mundo, que esencialmente, como explicaba anteriormente, son las mujeres y son dentro de las familias las personas que se dedican a proveer mayor cantidad de cuidado. Pero es importante decir también que en Cuba, aunque estamos hoy hablando de un sistema nacional para el cuidado integral de la vida, desde el propio triunfo de la revolución hay políticas y programas de cuidado. Hoy hace más de 60 años tenemos, por ejemplo, los círculos infantiles que proveen cuidado a la primera infancia, pero desde hace décadas tenemos las casas de abuelos u hogares de ancianos, tenemos centros
médicos psicopedagógicos, tenemos escuelas especiales. Quiere decir que el país ha desarrollado disímiles acciones y también infraestructura y profesionales para atender y brindar servicios de cuidado. Pero nosotros decíamos que debían participar muchos actores, no solo los actores del sector estatal, ni no solo la familia. Por lo tanto, en ese diagnóstico identificamos dónde estaban las principales limitaciones, problemáticas que están relacionadas también con la preparación. Para cuidar también hay que conocer, hay que prepararse, y a partir de eso uno de los componentes del sistema que acordamos con los miembros de la subcomisión fue la capacitación y la preparación de las personas que ofrecemos cuidado. Ya existían desde las áreas de salud, las escuelas para cuidadores, desde los policlínicos en las áreas de salud, pero nosotros con un enfoque más integral, es decir, no solo enseñar a las personas cuidadoras a curar, a bañar, a alimentar, sino también desde un enfoque de derecho, de un enfoque de rehabilitación, de promoción de la autonomía. Yo creo que en el tema del cuidado es un asunto en que debemos insistir y es uno de los objetivos del sistema, cómo promover autonomía de las personas. Como hemos dicho, que todos requerimos cuidado, pero tenemos que lograr también cómo promover esa autonomía. Ese fue uno de los escenarios en Cuba, con decenas de entidades estatales dedicadas al cuidado, muchas familias también, como tú lo decías, hoy hay un envejecimiento a nivel mundial, hay una estructura de edades que se envejece en Cuba. Cuba es el país más envejecido de América Latina. Eso es un tema, aunque hemos dicho que el sistema de cuidados no es solo para las personas mayores, por eso insistimos que el sistema de cuidado como curso de vida, porque todos debemos recibir y proveer cuidados, aunque indiscutiblemente la temática de las personas mayores en nuestro país es un reto que tenemos que atender, y por supuesto muchos de los servicios que se establecerán a nivel territorial tendrán que dar respuesta a las demandas, y en cada territorio partirá o indiscutiblemente brindará respuesta a una problemática esencial que es a la de las personas mayores. Entonces, Ariel, estamos hablando de un cambio en la mentalidad, un cambio sobre el cuidado, tanto de las personas que reciben el cuidado como de las personas que ejercen el cuidado en nuestro país. Precisamente en 2024, el Consejo de Ministros de la República de Cuba aprobó el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida. ¿Qué objetivos persigue el Sistema Integral de Cuidados de la Vida? ¿Qué establece? ¿Y cuáles son sus principales prerrogativas para el trabajo en el país, en las comunidades y en el establecimiento de políticas públicas al respecto? Así es, como bien dices, en el pasado mes de octubre, el primer ministro firmaba el decreto 109, donde se establece el sistema. Nosotros, como explicábamos, llevábamos más de 2 años trabajando en la propuesta, en el proyecto, y se determinó por el órgano de gobierno establecer que el sistema tuviera rango, que estuviera una norma jurídica. Se definió que fuera a través de un decreto, y establece la norma, el sistema, sus objetivos, sus enfoques, sus principios. En primer lugar, o lo más esencial, es a qué va dedicado. Y nosotros, el decreto establece que el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida está enfocado a reconocer el trabajo de cuidados, a reducir la jornada, a redistribuir, es decir, esas R que en el mundo se empieza a hablar, que tiene que ver con la reducción de la jornada, la redistribución, como hablábamos ahorita, con mayor corresponsabilidad hacia el interior de los hogares entre los distintos actores de la sociedad. Mayor equidad de género. Exactamente, el reconocimiento de que hablábamos del impacto que tiene las labores de cuidado en la propia sociedad. Quiere decir, en esas R va enfocado también, y nosotros con principios y enfoques que están bien claros también, que tienen que ver con la sostenibilidad, con la promoción de la autonomía, como hablamos, con la progresividad. Nosotros hemos dicho que uno de los principios esenciales es porque sabemos dónde queremos llegar, ya se tiene claro cuáles son los servicios que debemos prestar. Sin embargo, porque tengamos la norma no significa
que de manera inmediata en cada uno de los rincones del país tendremos servicios que den respuesta a la demanda de cuidado que existe a lo largo del curso de la vida. Por lo tanto, a partir de ese antecedente, tenemos este instrumento que ya abordaba que en Cuba había programas, políticas, acciones de cuidado, y este sistema sobre todo viene a articular y a dar coherencia a todas esas acciones, porque no lo podíamos seguir viendo como algo sectorial. El cuidado de personas o de los niños de la primera infancia es de educación, o el cuidado de las personas mayores son de las instituciones de salud, y estamos diciendo ahora que es un instrumento de gobierno con una visión estratégica que articula todas esas políticas y que está pensando también en el desarrollo territorial. Por lo tanto, este sistema se va a implementar en cada uno de los municipios como un instrumento de esos gobiernos territoriales. ¿Y lo rectorea quién? ¿El Sistema Integral de Cuidado? El Sistema Integral de Cuidado está en su mecanismo de gestión institucional. Se definió que la Comisión para la Atención a la Dinámica Demográfica que tiene el gobierno, que preside el primer ministro de la República, que más de 14 ministros, jefes de entidades nacionales participan allí, es donde se aprueba un plan de implementación, donde se aprueban los programas y políticas nuevos y se asiste de una subcomisión del sistema de cuidados. Por eso nosotros en nombre del Ministerio de Trabajo estamos acá. La subcomisión Sistema de Cuidados de esa comisión gubernamental está integrada también por los organismos, entidades que participan en toda la temática de los cuidados, que tenemos que atender todos los componentes por los cuales está constituido el sistema, y también a nivel de provincia y municipio, esas comisiones para la atención a la dinámica demográfica que son dirigidos por los gobernadores y los intendentes, tienen un papel protagónico porque nosotros desde el sistema vamos a definir un plan de implementación con los objetivos hacia dónde tenemos que llegar a nivel de país, pero cada municipio a partir de su demanda, a partir de un buen diagnóstico, tendrá que hacer un plan de implementación. Pues Ariel, vamos a hacer una pausa nuevamente en nuestra conversación. Usted sabe que puede colaborar con temas para nuestro programa En Buen Cubano. Escríbanos al correo electrónico enbuencubano@icrt.cu. Ahí estaremos esperando sus opiniones y sugerencias para poder debatir la vida de esta isla. Continuamos hablando en Buen Cubano para reconocer y valorar el trabajo del cuidado y de los cuidadores como trabajadores esenciales. ¿Qué de novedoso incluye esta normativa que venimos hablando sobre el Sistema Integral de Cuidado en el país y qué herramientas entrega a los gobiernos, a las comunidades y a las familias para el ejercicio del cuidado en Cuba? Yo creo que la novedad esencial es entenderlo como un instrumento de gobierno que va a articular y va a darle coherencia a todo lo que veníamos desarrollando y por supuesto a desarrollar o innovar nuevos servicios y nuevos procesos. Se ha articulado de una manera de componentes y hemos definido que el sistema tenga 5 componentes. Un componente, como comentábamos, de la capacitación, que le va a permitir aumentar la preparación de las personas que ofrecemos cuidado, incluso también para el autocuidado, y es una arista que tenemos que abordar también. El Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida reconoce también como un asunto esencial relacionado con el autocuidado para ganar y promover esa autonomía que hemos hablado, y por lo tanto hay un componente de capacitación necesario, un componente de regulación. Si hemos dicho que hay diamantes de cuidado, que queremos la corresponsabilidad, la participación de los distintos actores en las tareas de cuidado, necesitamos que los servicios tengan la calidad requerida. Por lo tanto, el Estado tendrá la obligación también, y ya se está haciendo, de regular cuáles son los requisitos, las características, los estándares que deben tener los servicios de cuidado, sean prestados en cualquiera de los actores de la economía,
Por lo tanto, todos los organismos de la Administración Central del Estado, los gobiernos locales, las entidades que tengan la responsabilidad de regular en este componente tienen que dejarlo establecido. También hay un componente relacionado con los servicios, y le hemos puesto estatales o no estatales, que aquí es donde mayor observancia y donde mayor impulso tenemos que lograr. Es decir, cuántos servicios se puedan promover en cada uno de los municipios. Y yo creo que hay que pensarlo también desde las estrategias de desarrollo local. Las estrategias de desarrollo local que le deben dar respuesta a cada uno de los territorios tienen que pensar también desde las demandas de cuidado. Una sociedad que, como hemos dicho, envejece o que su estructura de edades envejece, necesita de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el sistema de cuidado y los servicios que aquí se promuevan tienen que estar conectados con esa estrategia de desarrollo local. Hay un componente importantísimo que es la comunicación. Lo hemos estado conversando durante todo este tiempo, que está relacionado con un cambio cultural. Cómo romper esa división sexual del trabajo, que es en esencia para poder lograr esa corresponsabilidad. Cómo los hombres cuidamos al mismo nivel que cuidan las mujeres. Por lo tanto, ese cambio cultural que no se resuelve con la publicación de una norma, que damos respuesta también, yo creo que este sistema se conecta con el Código de las Familias que los cubanos tenemos también desde hace muy poco tiempo, con la participación de toda la sociedad. Y yo creo que ese componente de comunicación es importante y que su implementación es a todos los niveles, no solo a nivel nacional, cómo comunicamos, cómo hacemos campaña de bien público, pero cómo llegamos a las familias y cómo, cuando hablamos de capacitación, también incluimos en los planes de estudio desde las primeras infancias la temática del cuidado, para que nuestros hijos entiendan y logren participar en esas labores de cuidado sin distinción de género. Es decir, son los distintos componentes que desde el sistema hemos establecido para su implementación. Y yo creo que cada uno de los territorios, cada uno de los gobiernos territoriales tiene que apoderarse de ellos e ir evaluando sistemáticamente cómo es su implementación por cada uno de los aspectos que hemos hablado. Yo creo, Ariel, que son temas que transversalizan los estudios, los últimos estudios sociales que se han realizado en Cuba y precisamente en este tema del cuidado está la Red Cubana de Estudios sobre Cuidado, que transversaliza, por ejemplo, el tema de la inequidad de género, que transversaliza la inclusión de las personas en situación de discapacidad, que transversaliza también, por supuesto, los temas que tienen que ver con la maternidad y la paternidad responsable. Ante ese escenario, ¿cuáles son los principales, retos o desafíos que enfrenta el cuidado, las personas cuidadoras, el autocuidado, que todos en sentido general tenemos que tener? ¿Cuáles son los desafíos en Cuba? Quiero resaltar, Esther, a partir de lo que dices, la participación, el protagonismo de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidado. Como nos han estado llamando la dirección del gobierno, tenemos que hacer políticas y desarrollar programas con ciencia, con innovación. Y de hace ya algunos años la Universidad de La Habana, donde está anclada esta red, pero con participación de muchas universidades del país, tiene esta red que nos ha apoyado y como asesora de la subcomisión participa en las propuestas y en las decisiones de los programas, políticas, servicios. Yo creo que desde la concepción y toda esta etapa ha sido imprescindible su participación. Y yo creo que el reto esencial para el futuro, para el sistema, está ahí, en su implementación. Tenemos claro ya cuál es el diagnóstico, tenemos claro la conceptualización, qué es el cuidado, cuáles son sus retos esenciales, las R que hablamos de que tenemos que reducir, redistribuir, reconocer. Por lo tanto, el reto esencial está en su implementación. ¿Qué hemos dicho? El sistema también lo establece, el decreto 109, que debemos realizar un plan de implementación que hemos definido cada 5 años, a nivel de país, provincia y cada uno de los municipios. Es decir, cada uno de los implicados tenemos que definir por componentes cuáles son en el componente de capacitación que yo voy a hacer en los próximos 5 años. ¿Cuántas personas puedo lograr capacitar? Aquí hay algo que quiero
también informar que lo estamos vinculando porque hemos dicho, por ejemplo, hace muy poco se perfeccionaron las normas para el sector no estatal de la economía. Y para muchas de las actividades que hay que hacer en ese sector no se solicita los requisitos de calificación. Sin embargo, como parte también del sistema en ese componente de capacitación, ¿qué definió el gobierno? Bueno, que para ejercer, ya sea en el trabajo por cuenta propia o una MIPYME, para usted ejercer la labor de cuidado, ya sea a personas, a niños o a personas mayores, usted necesita una certificación. Por lo tanto, en ese componente de capacitación, en esas áreas de salud, estarán los especialistas para capacitar a las personas y también para poder, si cumplen con lo establecido, brindarles ese requisito, porque necesitamos, por eso hablamos de los estándares, sea de cualquier sector, cuidar a las personas, usted está poniendo la vida de las personas en sus manos, por lo tanto, tiene que tener una capacitación determinada. El reto fundamental está ahí, en que, por eso uno de los públicos, nosotros no solo enfocado el sistema de cuidado a las personas que requieren el cuidado, también a las personas que lo ofrecen. Necesitamos que las personas que ya sabemos que muchas veces enfrentan el síndrome del cuidador, son muchas las horas dedicadas a eso, que mejoren su calidad de vida. Le agradezco mucho su presencia en nuestro programa y ante este contexto se hace imprescindible concienciar sobre la importancia de los cuidados y el apoyo y su contribución clave a la sostenibilidad de nuestras sociedades y en especial en Cuba. Crear sistemas integrales de cuidados que sean sólidos, resilientes y desde una perspectiva de derechos humanos, de género e intersectorial e intercultural significa también invertir en economía y en desarrollo para Cuba. Nosotros continuaremos explicando la vida cotidiana de esta isla y debatiéndola en Buen Cubano.